inmunodeprimidos como pacientes trasplantados. También vamos a ver que con respecto a sus agentes etiológicos, vamos a ver que pueden ser de tipo infeccioso y no infeccioso. Con respecto a los tipos, a los agentes infecciosos, vamos a tener a los virus, bacterias, hongos y protozoos. Dentro de los virus vamos a tener pues al adenovirus, al rinovirus. Con respecto a las bacterias, a la principal en sí que causa neumonía, vamos a tener al Streptococcus pneumoniae. Dentro de los hongos puede ser la cándida, en caso de que sean en pacientes inmunocomprometidos. Y agentes etiológicos no infecciosos pueden ser por inhalación de tóxicos como humos irritantes o aspiración de contenido gástrico también en los pacientes que de repente tienen reflujo gastroesofágico mientras duermen. Estos pueden ir aspirando poco a poco ese contenido gastroesofágico, ¿no? Con respecto a la clasificación, estos pueden ser según el entorno donde se van a adquirir, ya sea adquiridos en la comunidad, se va a denominar neumonía adquirida en la comunidad, o de repente si se quiere dentro de un hospital, sería una neumonía intrahospitalaria. Según el agente causante de la infección, puede ser típico o atípico. Si es una neumonía típica, va a ser producida por unas bacterias y esta se va a formar o se va a multiplicar a nivel de los alvéolos, pero fuera de las células. Mientras que una neumonía atípica, generalmente es por virus y micoplasma, y bueno, estas se multiplican dentro de las células, pero a nivel del espacio intersticial y de los tabiques alveolares. Y según la distribución de las enfermedades, pueden ser una neumonía lobular o una bronconeumonía. Una neumonía lobular pues va a estar afectando una parte de un lóbulo o todo un lóbulo completo, mientras que una bronconeumonía va a ser una afectación irregular de varios lóbulos del pulmón. Bien, ahora veamos, hablemos sobre la neumonía adquirida en la comunidad. Esta se define como la infección que inicia fuera de un hospital o que se diagnostica dentro de las 48 horas una vez que el paciente ha ingresado a un hospital. Para eso también el paciente no tiene que haber trabajado o vivido en un centro de salud durante los 14 días previo a la admisión. Básicamente estas, pues como dicen, no tiene que ser adquirido en el hospital. Y va a tener dos agentes causales básicamente, ¿no? Las bacterias y por virus. Los agentes bacterianos más frecuentes vamos a tener al Streptococcus pneumoniae, al Haemophilus influenzae y al Staphylococcus aureus. Y los menos frecuentes vamos a tener a las Legionella, la que va a producir bronconeumonía, a la clamidia y al Mycoplasma pneumoniae. A este micoplasma, a pesar de ser una bacteria, es la más pequeña que hay, va a producir neumonía atípica. Y dentro de sus agentes causales vamos a tener también a los virus, como el virus influenza, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus y el virus parainfluenza. Con respecto a la neumonía intrahospitalaria, esta es una infección de las vías respiratorias inferiores que no estaba presente o se hallaba en incubación al momento del ingreso en el hospital. Este tipo de neumonía intrahospitalaria va a ser la segunda causa de infección intrahospitalaria después de las infecciones del tracto urinario. Va a presentar una tasa de mortalidad relativamente alta también, de entre el 30 y el 50%. Y bueno, los pacientes que van a tener mayor riesgo de poder adquirir una neumonía intrahospitalaria son aquellos pacientes que van a presentar o que van a estar con intubación endotraqueal, con ventilación mecánica o con una traqueotomía. También aquellos que van a tener la función inmunitaria afectada o pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto al agente patógeno de esta neumonía intrahospitalaria, generalmente son de tipo bacterianos. Y encabezando esta lista vamos a tener a la Pseudomonas aeruginosa,
el Staphylococcus aureus, los Enterobacter, la Klebsiella, la Escherichia coli y las Serratias. Vamos a ver que estas bacterias, una característica principal es que son muy resistentes a los antibióticos, lo cual complica en sí el tratamiento de esta neumonía. De ahí que tenga una tasa de muerte relativamente alta por la resistencia a los antibióticos. Y bueno, como podemos ver, los agentes causales de la neumonía adquirida en la comunidad y de la neumonía intrahospitalaria son completamente diferentes, ¿no? Como puedo mostrar acá en los cuadritos. Ahora vamos a hablar sobre una neumonía bacteriana, una neumonía típica. Es más frecuente en los adultos mayores y en pacientes con enfermedades debilitantes. Y bueno, es una causa importante de muerte en estos pacientes. ¿Qué ocurre en condiciones normales? Bueno, en sí el pulmón y los bronquios principales son estructuras anatómicas estériles, a pesar de que puedan entrar microorganismos, ya sea por inhalación o por aspiración de secreciones nasofaringeas. Estos microorganismos no van a producir enfermedad, básicamente por dos motivos: porque van a ingresar en pocas cantidades o porque también está presente en nuestros mecanismos de defensa de nuestras vías respiratorias, como es el reflejo oxígeno, o como puede estar presente también nuestro endotelio ciliado, que va a estar repisando nuestras vías respiratorias, o nuestro sistema inmunológico humoral y celular. Pero ¿qué pasa cuando comienza a fallar estos mecanismos de defensa? Y si a esto también se le unen factores de riesgo, bueno, si falla nuestro mecanismo de defensa, pues vamos a ver una alteración en el reflejo de oxígeno, el cual ya no nos va a permitir poder expulsar cuerpos extraños o gotículas que contengan microorganismos que quieran colonizar nuestras vías respiratorias, o por un daño endotelial, o nuestro sistema inmunológico va a estar disminuido. Si hablamos de una neumonía bacteriana, básicamente el sistema inmunológico humoral es el que va a estar disminuido. Pueden haber presencia de adherencias también. Y si hay factores de riesgo como el uso de antibióticos de manera indiscriminada que puedan alterar nuestra flora, nuestra biota bacteriana normal, o pacientes diabéticos, o pacientes fumadores, o también patologías como la bronquitis crónica o infecciones víricas, todo esto va a propiciar a que se pueda lograr una colonización e infección de nuestras vías aéreas inferiores. Entonces, vayamos más específicos sobre una neumonía bacteriana. Hablemos de la neumonía neumocócica. El agente etiológico es el Streptococcus pneumoniae, es un diplococo gram positivo. Este Streptococcus pneumoniae va a presentar una cápsula de polisacáridos, la cual le va a brindar su característica de virulencia. Esta cápsula de polisacáridos lo que va a hacer es, va a retardar o va a eliminar la fagocitosis. Bien, va a eliminar o va a retardar la fagocitosis. Entonces, ¿qué es lo que hace los linfocitos B? Van a generar anticuerpos para marcar a esta bacteria y para que puedan ser reconocidos también por nuestros macrófagos y se puedan ser fagocitados. Pero ¿qué pasa de repente una linfopenia, ¿no? Una alteración a nivel del vaso? Podemos ver que nuestros linfocitos B no van a estar actuando de manera correcta, no se van a formar anticuerpos. Entonces, quienes van a asumir este papel de defensa va a ser el sistema de retículo endotelial, junto con los macrófagos del vaso, para poder eliminar el neumococo. Pero ¿qué pasa si este neumococo, a pesar de todas nuestras barreras de defensa, logra imponerse? Bueno, vamos a estar hablando sobre en la etapa inicial de la infección neumocócica, la cual se caracteriza porque el neumococo va a invadir, va a comenzar a unirse al moco y a las células de la nasofaringe para iniciar su colonización. Entonces ya estaríamos entrando a la etapa de cómo podría explicarnos la fisiopatología de la neumonía neumocócica, la cual se va a dividir en 4 etapas: la etapa de edema,
o en la etapa de hepatización roja, hepatización gris y la resolución. Bien, una vez que el neumococo ha colonizado nuestras vías aéreas, este va a ingresar a nuestras vías respiratorias, va a llegar al alveolo. Dentro del alveolo se va a encontrar con macrófagos alveolares, ¿sí? Que van a estar ahí junto con los neumocito 1, neumocito 2. Estos macrófagos alveolares van a fagocitar a este neumococo, pero de repente al verse superados en cantidad, lo que va a hacer es que los macrófagos van a liberar diferentes sustancias, entre ellas la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 8 y factores estimulantes de colonias de granulocitos. Con respecto a los dos primeros, a la interleuquina 1 y al factor de necrosis tumoral alfa, estas van a ser sustancias proinflamatorias. Lo que va a hacer es que va a aumentar la permeabilidad vascular de los y los alvéolos se van a ir llenando poco a poco de sudado rico en proteína, produciendo una edematización. También estas interleuquinas tipo 8, que son interleuquinas quimiotáxicas, potentemente quimiotáxicas, junto con los factores estimulantes de colonia, van a favorecer el reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares y a los glóbulos rojos. Esto también ha ayudado porque va a haber una gran congestión de los capilares. Entonces vamos a ver la presencia en macroscópico, vamos a ver una presencia de un pulmón rojizo, ¿no? Como si lo aparentara ser un hígado. Entonces vamos a estar en la etapa de hepatización roja. ¿Qué pasa 2 días después aproximadamente de iniciar la enfermedad? Bueno, o de esta etapa de hepatización roja, 2 días después aproximadamente, vamos a encontrar que en los alvéolos se van a depositar fibrina. También van a aparecer macrófagos que van a estar fagocitando a los leucocitos polimorfonucleares y a los glóbulos rojos y también desechos celulares. En sí, básicamente, la congestión que había en la hepatización roja va a ir disminuyendo, pero el pulmón va a seguir firme porque todavía hay presencia de líquido en los alvéolos y estaríamos en la etapa de hepatización gris. Bueno, pasa el tiempo y este exudado, este líquido alveolar que había, se va a ir eliminando y el pulmón va a ir regresando a la normalidad, ya entrando a una etapa de resolución. Con respecto a las neumonías atípicas, el agente etiológico más habitual es el Mycoplasma pneumoniae. Es más frecuente en niños y en adultos jóvenes, pero también pueden haber otros agentes etiológicos como el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, el virus de la parainfluenza y el rinovirus. Pero también puede haber causas desconocidas, o sea, puede ser producido por causas desconocidas. Algunas características, bueno, en este tipo de neumonías, según lo que investigué del libro, no existe consolidación pulmonar. Va a estar afectando a los tabiques alveolares y al intersticio pulmonar. Va a haber ausencia de exudado alveolar también. Y bueno, va a haber un aumento moderado de leucocitos. Va a haber una producción de cantidades moderadas de esputo. Y van a predisponer a infecciones bacterianas secundarias. Y va a presentar una tasa de mortalidad baja también. Bueno, esto antes del COVID. Ahora vamos a ver la fisiopatología de neumonía por el SARS-CoV-2. Bien. Bien, aquí vamos a tener a los virus del SARS-CoV-2 que van a entrar por nuestras vías aéreas. De alguna forma van a llegar a nuestras vías respiratorias y van a infectar, bueno, van a entrar a los alvéolos y van a infectar a nuestros neumocitos 2. Como sabemos, en los alvéolos hay neumocito 1, neumocito 2, hay macrófagos también. Bueno, este SARS-CoV-2 va a infectar el neumocito 2. ¿Por qué? Porque este virus va a presentar
varias proteínas en su pared, digamos, en su cápsula. Dentro de estas proteínas vamos a tener la proteína Spike. Esta proteína Spike va a interactuar con la proteína EK2 y con la proteína serin proteasa transmembrana tipo 2, la cual va a permitir que este virus ingrese, ¿sí? Pero va a ingresar con el EK2 al citoplasma de la célula. Ahora, ¿cuál es la función de la EK2? Como sabemos, la EK1 es la quien convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 tiene actividades hipertensivas, digamos. Pero la función de la EK2 es convertir a la angiotensina 2 en angiotensina 1, perdón, 1,7. Esta angiotensina 1,7 tiene propiedades de vasodilatación, ser antiinflamatoria y antifibrótica. Entonces, al ingresar el virus con esta proteína EK2, se pierde en la membrana, ya no va a haber mucha proteína EK2 y ya no vamos a convertir angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Esta angiotensina 2 va a prevalecer y va a llegar a los receptores de angiotensina 2 tipo 1 y va a producir entonces vasoconstricción, inflamación y fibrosis. Entonces, esta célula lo que va a hacer es, va a liberar interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, los cuales van a favorecer a la tormenta de citoquinas, van a producir también sustancias que van a atraer a neutrófilos y macrófagos. Y con respecto a la inflamación, van a estimular a la activación de los genes que estimulan la formación de colágeno a través de los fibroblastos. Esto es por sus características de fibrosis. Entonces, este neumocito 2 va a estar altamente alterado, muy dañado, y el virus del SARS va a salir, pero también va a ir a afectar a los macrófagos que se encuentran en los alvéolos. Ahora, estos macrófagos van a reconocer a este neumocito 2 dañado y van a liberar una serie de marcadores inflamatorios como interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? También factores estimulantes de colonias de granulocitos para que puedan reclutar leucocitos, glóbulos rojos y macrófagos adicionales. Y estos mismos macrófagos infectados también lo que van a hacer es que van a presentar al antígeno del virus a los linfocitos T helper. Estos linfocitos T helper se van a diferenciar y van a liberar también interleuquinas, que van a favorecer la tormenta de citoquinas. Esto frente a una respuesta inflamatoria. Y bueno, esta respuesta inflamatoria lo que va a hacer es, va a aumentar la permeabilidad vascular, haciendo que ingrese el líquido exudado a los alvéolos y a los espacios intersticiales, produciendo edema. Este líquido también lo que va a hacer es, va a impedir que el oxígeno pueda pasar libremente de los alvéolos a los capilares y no se va a producir la hematosis. Bueno, eso básicamente sería cómo se produce la neumonía por SARS-CoV-2. Gracias, doctor. Buena explicación de las neumonías. Y actualmente, neumonías atípicas, ¿cuál sería la más frecuente? Bueno, por el SARS-CoV-2, COVID-19. Sí, en verdad ya desplazó un poco los demás virus, a las demás bacterias atípicas. Entonces, neumonía típica ahorita con más frecuencia sería por el SARS-CoV-2, ¿no? Y adquiridas en la comunidad también no se está viendo mucho ya neumonías bacterianas por neumococo o Klebsiella, ya ha disminuido ese tipo de consultas o etiologías. Ahorita vienen más por lo de COVID, pero
no podemos olvidar que, o sea, también nos puede tocar ver neumonías por bacteria, ¿no? Pero voy a compartir pantalla. A ver, preguntas de neumonía de síndrome de parénquima. Creo que están escribiendo. Ahora, a ver, doctor, hay una pregunta de su compañero Rey. Dice, ¿comportamiento de la neumonía bacteriana fúngica actual en distinto tiempo? No comprendo. Dice, no comprendo bien la pregunta. Bacteriana. Una Creo neumonía bacteriana. creo Doctora, que ¿me escucha? Sí, anteriormente, bueno, Ya, doctora, lo que pasa es que he visto que las neumonías pueden ser producidas por distintas etiologías. ¿La fúngica actúa igual que la bacteriana? ¿Tiene diferencias? ¿en quién ves una neumonía fúngica? He estado viendo en los pacientes que viven en la humedad, que viven donde puede desarrollarse micosis, también pueden generarse neumonías. Pero cualquiera de nosotros puede vivir en humedad y todo y no vamos a hacer neumonía fúngica. doctora, básicamente en pacientes inmunocomprometidos. Ujú. Tienen que estar bien inmunocomprometidos para poder desarrollar ese tipo de neumonías fúngicas. Y yo no pienso de inmediato en una neumonía fúngica. O sea, lo primero, bueno, por la pandemia pienso a descartar el COVID. Después pienso que es una bacteriana. Y descartando todo lo anterior, puedo decir, ah, es fúngica, pero ¿en quién? No en alguien sano, sin comorbilidad, ¿no? Sino alguien inmunosuprimido porque tiene un cáncer, por ejemplo, leucemia, o usa corticoides a altas dosis mucho tiempo, o está hospitalizado en la UCI. No es común ver que ustedes en la vida cotidiana vean, ah, esta es una neumonía fúngica, no. Es muy raro, a menos como les digo, esté muy inmunocomprometido, por ejemplo, por ejemplo, lo que les mencionaba, cáncer, corticoide o VIH, ¿no? Que no esté controlado, ¿no? Y el tratamiento, claro, es distinto porque no va a funcionar con los mismos antibióticos, ¿no? Hay que darle antifúngicos, dependiendo de qué hongo es. Eh, es no es tan común verlo, ¿no? Menos que esté muy inmunosuprimido. En pacientes trasplantados también, doctora. Claro, inmunosuprimido está bien. Cuando están trasplantados están perennemente con tratamiento inmunosupresor. Están con corticoides o si no están con ay, ¿cómo se llama esto? Me olvidé el nombre. Bueno, son inmunosupresores, porque si no rechazan el injerto, ¿no? Entonces, todo lo que inmunosuprima, claro, puede ser onco, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, también he visto que pueden hacer neumonías de un lóbulo o pueden ser de muchos lóbulos. Eso va a depender de la entidad, de de la bacteria, y también del tiempo de evolución de la enfermedad, supongo, ¿no? A ver qué nos dice el doctor Romero. Ah, ya. Bueno, se refiere de repente a las neumonías lobares y a las bronconeumonías. Básicamente no he encontrado que haya una diferencia entre los agentes etiológicos. Básicamente se va a formar bueno, en sí los agentes etiológicos pueden ser las bacterias o los virus generalmente, y ambos pueden formar bronconeumonía o neumonía lobar. Eso es lo que he encontrado. Ya, si estoy hablando de bacterias, a veces hay bacterias que podrían causar eh, neumonía neumonía, consolidaciones o infiltrados en varios lóbulos, por ejemplo, le dicen en parche.
etiologías, cuando tengo así, de repente puede ser por estafilococo. Entonces, son varias zonas afectadas, puede ser de ambos lados pulmonares, ¿no? ¿Qué otra neumonía te hace así en parches? Y es Bueno, bien no puede común. ser legionela también. Legionela, ya. ¿Qué otra? Mm, Ahorita es bien común. ¿SARS? COVID. Claro. O sea, la neumonía por COVID, cuando ustedes ven, no es un solo heladito y se comporta y tal cual, ¿no? Entonces, eso estamos hablando de viral, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra puede ser? Por Klebsiella también puede ser que te haga ese tipo de neumonía, ¿no? Y esas son las bacterias y, bueno, el virus en el caso de SARS-CoV-2 que pueden darte este tipo de patrones en imágenes. Y la inmunosupresión, bueno, sí, también depende, ¿no? A veces hay pacientes más inmunosuprimidos y la neumonía avanza mucho más eh, rápido, pero en el SARS-CoV-2, que es el viral, no necesariamente es así, ¿no? Que estés muy bien nutrido, con muy buena inmunidad, igual puede afectar ambos campos pulmonares y en distintos lóbulos, ¿no? Preguntas, más preguntas, más preguntas. Doctora, también leí que estos casos de neumonía pueden presentar una fase típica, Ujú. pero fisiológicamente, ¿cómo se explica ese cambio de fase? ¿Y cómo es cofasia? Dice que tiene un rostro algo rojizo, ¿no? ¿Cómo se retinoblan? Un cambio en la forma de su cara. Pero entonces, a ver, tendría que, a ver, ¿cómo es ese cambio? Creo que había una especie de matización, pero usaba un término técnico, una Ahorita lo chequeamos, a ver, ándalo chequeando y vamos viendo. Acá hay un caso clínico que hace tiempo que no veíamos, pues, dado lo del SARS-CoV-2, como les digo, se ha dejado mucho de lado las neumonías bacterianas en sí, son más las por SARS-CoV-2 que vemos. Por ejemplo, en este paciente de 25 años sin antecedentes patológicos, ¿no? Para la emergencia de tiempo de enfermedad, una semana de evolución, según lo que refiere, tiene tos con expectoración verdosa. Por el SARS-CoV-2 generalmente son tos, la tos es seca, ¿no? Pero ella acá tenía una expectoración verdosa, pero tenía fiebre. Dolor torácico tipo punzada en el lado derecho que aumenta la inspiración. ¿Qué tipo de dolor es este? Pleurítico, pues. Ujú. Entonces hay dolor, ¿no? Pero igual se le descarta que sea, se le hace una prueba molecular, perdón, una prueba antigénica, se le descartó que salió negativa. Entonces, examen físico, 94%, al FIO 2 del 21%, la inspección. Poca movilidad del emisores derecho, palpación, vibraciones vocales aumentadas en la base derecha, percusión es mate en la base derecha y auscultación. Escuchamos que había crepitantes justo en ese lado, ¿no? Y pectoriloquia. Pectoriloquia debe ser acá afuera. Entonces, yo estoy hasta en este tipo de pacientes, inmediatamente tengo que tomarle una placa de tórax, ¿no? Hay algo en el pulmón, definitivamente. Entonces, sale esta imagen. Ujú. Una Ya, consolidación a nivel basal, ¿no, doctora? Del hemitórax derecho, en los ajá. lóbulos superiores, medio inferior. Superiores no tanto, ¿no? Inferiores, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, un ratito, por favor. Vamos a ver acá. A ver, vamos viendo su hemograma y me van... un segundo.
Un ratito, por favor, un segundo. Ya, disculpen. Entonces, se le toma este hemograma y vemos que leucocitos de 12.000, leucocitosis, ¿verdad? Con abastonados del 8%, hemoglobina en 16, plaquetas 150.000, su bioquímica. Entonces, cuando nosotros hablamos de neumonías adquiridas en la comunidad y estamos pensando que es bacteriana, usamos lo que se llama ICUP 65 para ver si es que este paciente puede ser hospitalizado para recibir el tratamiento o simplemente puede ir con tratamiento en casa. Y depende, ¿no? Acá el CUP 65 es por sus siglas, ¿no? C de confusión, U de urea, R respiraciones, B de la presión arterial, si es menos de 90-60 le dan un punto, respiraciones más de 30 un punto, edad más de 65 un punto, uremia más de 19 un punto, confusión. Entonces, de acuerdo a eso se le da un puntaje y le dicen, no, puede ser tratamiento ambulatorio, intrahospitalario o en la UCI. Entonces, esto lo usamos cuando estamos ante pacientes que tienen neumonía por bacterias. ¿Ya? Entonces este hemograma, bueno, acá faltó ver los linfocitos, pero no iba tanto con virus, ¿no? Sino más bacteriano. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Que le decían igual tomar una tomografía. Y en la tomografía de tórax, lo que se ve, bueno, esto es pulmón izquierdo y derecho. Entonces vemos acá una consolidación basal derecha, ¿ya? Entonces, le deciden dar un curso corto de antibióticos y lo mandan a casa. Pero el paciente sigue con fiebre, malestar general, no le pasa nada con los antibióticos y vuelve. Y le toman otra tomografía. Miren, ya es 19 de julio, ya pasaron como 8 días, una semana, y ha aumentado la consolidación. Y acá se ve algo más. Parece líquido. ¿Cómo se llama el líquido que acompaña Derrame. la neumonía? Un derrame pleural, doctora, ¿puede ser? No, ya es un derrame pleural, pero tiene un nombre al derrame pleural que acompaña la neumonía. ¿Exudado? Seguro que es un exudado, pero tiene un nombre especial ese derrame. Hidrotórax. Hidrotórax, bueno, es agua en el líquido, pero no. Que acompaña a una neumonía, se llama derrame paraneumónico. Entonces, ha ido evolucionando, ha ido creciendo la consolidación. Acá ya parece que hubiera líquido. El paciente se sentía mal, seguía con fiebre, seguía saturando 94%. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay derrame pleural, perdón, consolidación, una neumonía y genera una inflamación de la pleura, entonces hace salir líquido. Entonces al inicio es un líquido libre, ceroso, características de no purulentas. Pero si esto no está bien tratado, se va complicando. Empieza a formarse, si antes era el líquido medio amarillo claro, vamos a ir viendo que se va poniendo más turbio conforme va aumentando el tiempo y un mal tratamiento, hasta que se vuelve purulento, pus, se vuelve un empiema. Y eso es lo que pasó en este paciente, ¿no? Un derrame que está maltratado tiene una historia natural, o sea, primero pasa por una fase exudativa porque hay una inflamación y aumenta la permeabilidad vascular y pleural, entonces sale líquido y está ahí el líquido, pero no es tratado, entonces el líquido empieza, hay una inflamación continua y empiezan a
trasladarse bacterias a ese líquido, porque el líquido pleural es estéril, ¿no? La cavidad pleural, intrapleural es estéril, entonces acá ya empieza a aparecer bacterias ahí. Y luego se empieza a pasar por la fase organizativa. Y es una fase de acúmulo de bacterias, células inflamatorias, el líquido, y miren, cambió su aspecto de amarillo clarito que les decía, va a cambiarse más oscuro, a volverse pus, es decir, un empiema. Y acá ya podríamos incluso encontrar bacterias, ¿no? Entonces eso es lo que pasó con esta paciente, pues no fue bien tratado, se le dio un antibiótico que tampoco cumplió el tratamiento, fue empeorando, se complicó con un derrame que empezó con fase exudativa, fibrino purulenta y luego organizativa. Luego se le toma esta tomografía de control en finales de julio y vemos que ha aumentado, ¿no? Todo esto ya se volvió consolidación y un poco de líquido. Y bueno, acabamos sacando este líquido para evaluar y tenía características de empiema, de purulento, glucosa había consumido. Eso lo vamos a ver cuando veamos lo del derrame pleural, vamos a ver las características de este líquido. Y a esta paciente se le extrajo todo el líquido que se pudo. Y luego le tomamos una tomografía, una radiografía de control, y esta es su radiografía de control. Y ya no vemos esa, miren esto, ya no vemos eso acá, o sea, esto era el inicio, y ahorita es esto. No sé si ya han visto imágenes en radiología ¿se han ido familiarizando con radiografía de tórax? Todavía no. Un poco, doctora. Doctora, en ese caso, en el caso del 27 de julio, los arcos costales están disminuidos ¿es porque proceso atelectásico, hay colapso de los alveolos y Pero, también, sí. y creo que también ambos hemitórax están comprometidos o es porque la capacidad de la inspiración de la paciente está limitada. Probablemente porque acá en la tomografía no hay mucho compromiso en el lado derecho, ¿no? En el lado izquierdo, perdón. Entonces, probablemente es porque no ha tomado bien el aire. Pero, o sea, ya está bien, veo esto, pero lo que me llama la atención es esto, es una cavidad. Es una cavidad que está presentando un borde grueso, paredes, mejor dicho, gruesas y una cavidad. Entonces, ante una neumonía que tiene cavidad, pienso en un absceso pulmonar. Entonces, lo que estoy viendo aquí en este paciente es una evolución natural de una neumonía. Se ha hecho primero una consolidación, ha tenido líquido, se ha vuelto purulento porque tuvo un mal tratamiento, luego se drenó y se ha hecho un hueco, una cavidad. Probablemente este paciente esté con un absceso. Y el tratamiento de absceso son semanas, como 3 semanas. Entonces, hace tiempo que no veíamos una neumonía bacteriana, esto lo hacen las neumonías, ese comportamiento de la neumonía bacteriana. Lo veí, porque ahora venían más lo que eran los COVID. Pero prácticamente esto ha evolucionado, ¿no? Ha sido la historia natural de una neumonía maltratada, que se ha ido complicando. Y si lo ven, este es un señor, si ven al señor, él está muy tranquilo, se ha adelgazado, sí, porque los procesos infecciosos aumentan el metabolismo. Pero está tranquilo, está sin oxígeno, camina, habla todo, no, muy tranquilo, pero tiene esto en el pulmón. Entonces acá ya hay que darle tratamiento mínimo unas 3 semanas, ¿no? Bien, preguntas al respecto, por favor. Doctora, disculpe, y de repente no es el tema, pero ¿cuál sería el tratamiento para la neumonía bacteriana típica? Que es lo que vimos, ¿no? La típica sería el COVID. Perdón,
No entiendo. ¿Bacteriana atípica por COVID? No, ¿Cómo? no, o sea, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para ese paciente? ¿Cuál debía ser de repente el tratamiento adecuado? Y la bacteriana, lo que vemos es una neumonía típica, y los pacientes con COVID son neumonías atípicas, ¿así las están tratando? Claro. Cuando tú hablas de COVID hablas de neumonía atípica. ¿Cuáles son las neumonías atípicas? Por virus, son las neumonías por bacterias, como dicen, poco frecuentes, como micoplasma, por ejemplo, que su compañero ya puso ese tema, ¿no? Las neumonías típicas es el típico paciente que viene todo con expectoración verdosa, con fiebre, con un infiltrado, con una consolidación como les he mostrado en la radiografía al inicio. Esa es una neumonía típica y la neumonía típica era más que nada por neumococo y era muy frecuente, pero ha cambiado porque ya hay otra, ya estamos en otra etapa, ¿no? Estamos en una pandemia y es por virus. Entonces eso ha cambiado un poco. Ahora, el tratamiento hay que cubrirlo. Generalmente va a ser con 2 antibióticos que cubran gram negativos, gram positivos. ¿Por qué? Porque los abscesos pulmonares son polimicrobianos. Lo ideal, todavía no ha habido germen aislado y es difícil aislarlo en estos casos a veces. En líquido es difícil, a veces que salga el germen, ¿no? Entonces lo cubrimos de manera empírica. Puede ser con una, un tipo de penicilina y puede ser con un aminoglucósido, ¿no? Dependiendo del, este, de la función renal del paciente. Y se da mínimo 3 semanas. O puede ser, o podemos también cubrirlo con un beta-lactámico tipo un carbapenem, porque este paciente ya ha sido tratado anteriormente con antibióticos. Entonces, hay que pensar que se ha vuelto resistente, ¿no? Y es tratamiento empírico porque no podemos aislar el germen exacto que ha hecho esto. Entonces, tenemos que cubrirlo tanto para gram negativos como para gram positivos. Y extraer el líquido. Doctora, en ese caso la familia también tendría que recibir tratamiento. No necesariamente. No es como una tuberculosis o un COVID, ¿no? No tienen que recibir. Gracias, doctora. Ujú. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ahí. Doctora, una pregunta. Ajá. Luego de que se resuelve, por ejemplo, ese caso que usted presentó, el Ujú. último, luego de que se resuelve la neumonía y bueno, presenta una lesión cavitaria producto de un absceso, al final se normaliza, pero supongo que esa lesión cavitaria va a quedar. A veces queda, por lo general queda como una secuela, se puede achicar un poco, pero ahí queda. Lo que hacemos es observación y depende del paciente a veces para que no, porque ya hay una cavidad en el pulmón, es un hueco, entonces pasa de que a veces se puede resolver, a veces queda ahí como una cicatriz o a veces queda un huequito chiquito. En algunos casos, dependiendo qué tanto es el tamaño, se puede operar y se puede sacar esa parte del pulmón, pero no es común hacerlo, ¿no? Generalmente queda ahí como una secuela. ¿Por cuál sería el riesgo de que se deje? O sea, ¿o por qué se retiraría? ¿Podría producir infecciones? Porque de repente es grande y pueden ahí habitar otros tipos de germen, ¿no? Más adelante, en este momento no, pero más adelante sí. Lo mismo que en la tuberculosis, a veces deja sus cavidades y si el paciente es joven, tiene buena función respiratoria, tiene una sola cavidad, podremos ahí sacarla, ¿no? Para evitar que se vuelva a colonizar de tuberculosis. O sea, active, ¿no? Doctora, Ujú. también había leído por ahí que sobre ciertas lesiones pulmonares, eh, como por tuberculosis o neumonía, se
se instauran neoplasias. Como, Con cicatrices se darán. Por ejemplo, un adenocarcinoma de pulmón tipo histológico de cáncer se instala en las cicatrices por TB. ¿a qué se debe eso, doctora? No, pues es que es una inflamación probablemente crónica. No es, se asocia a, pero no hay una explicación causal biológica en sí, certera. Doctora, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, un favor, para la próxima sí necesitamos ver lo del líquido, porque ya acabaron de exponer, ¿no? Todos los temas para pasar a casos. Sí, sí, doctora. Ujú. Ya. Entonces, por favor, pendiente está lo del líquido pleural para la próxima clase. Y ya pues, entonces ya nos estamos viendo y vamos a hacer el líquido pleural y unos casos clínicos, porque ya hemos acabado síndromes. ¿Qué nos falta? Ah, síndrome intersticial, ¿no? Eso sí lo podemos hacer, es de la próxima clase. Listo. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctores. Gracias, doctora. Gracias.